Hola, muy buenos días a todos. Muy buenos días. Bienvenidos a todos a nuestro webinar. Mi nombre es Javier, me acompaña Juan Ramón. Vamos a esperar unos Buenos días. minutitos hasta que, hasta que se acabe de conectar la mayoría de los inscritos, un par de minutitos de cortesía y podemos ir empezando. Veréis en el chat que está nuestra compañera Inés Galán, que va a ser la moderadora. Estará presente a lo largo de todo el webinar por si tenéis cualquier duda o si tenéis cualquier problema técnico. Ella sí puede directamente ayudaros a resolveroslo y cualquier duda que tengáis, tanto preguntas, pues tendréis directamente dos opciones, o plasmarlo en el chat o en el apartado de preguntas directamente. Ya nos van plasmando alguna preguntilla. Sí, vamos a dar constancia de todo ello. Luego se publicará el webinar, se podrá enviar. Desde IPKI estaremos disponibles, o sea que en ese aspecto ningún problema. Sin problema. Si os animáis a ir presentándoos, pues más que bienvenidos a todos. Y bueno, comentaros antes de empezar el webinar que tenemos récord de asistencia. La verdad que muchísimos interesados en este webinar, en el webinar de huella de carbono y cálculo y su correspondiente reducción. Entonces, bueno, pues estamos encantados de poder dar también un poco respuesta a todas esas dudas, a todas esas preguntas que se plasman a día de hoy en muchas corporaciones, en muchas, tanto a nivel jurídico como a nivel personal. Entonces, encantados. Vemos que también hay gente de consultoría. Bienvenidos, eso es Muy correcto, a todos nuestros bienvenidos compañeros al consultores. sector. Tenemos ya también conectados desde Latinoamérica, pues también bienvenidos, un placer. Este tema, pues como veis, es un tema de interés ya no solo nacional, sino por supuesto europeo e internacional, o sea que bienvenidos a todos. Como decíamos, vamos a esperar un par de minutillos más y damos el pistoletazo de salida. Sector energético. Sector financiero, muy importante también. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, vemos que también se conectan algunos de nuestros clientes también. Como decíamos, pues es un tema de notable actualidad y que cada vez pues, hay tiene más importancia y la gente pues, quiere prestar más atención y conocer más al detalle. O sea que, por supuesto, todos bienvenidos y no dejéis de compartir el enlace a cualquiera de vuestros compañeros o personas que creáis que pueda estar interesada. Vale, pues si os parece, esperamos un último minutillo, que ya vamos viendo que hay bastantes inscritos y damos comienzo. Genial, Juanra, pues si te parece, empezamos, ¿no? Perfecto, adelante. Genial. Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias a todos los asistentes. Lo comentábamos los minutos previos a empezar. Tenemos récord de asistencia, dada este notable interés que tenemos a día de hoy por el cálculo de la huella de carbono, por qué es la huella de carbono, cómo se puede reducir, tanto a nivel corporativo como a nivel particular. Y bueno, pues creemos que es un tema que no es que tenga importancia a día de hoy, sino que va a adquirir todavía más importancia con el paso de los días. Lo organizamos desde DIPKI España, bueno, una empresa que somos certificada B Corp, luego daremos alguna pincelada más sobre nosotros. Vemos que muchos de los que os conectáis ya sois clientes nuestros, pues encantados de teneros aquí y por supuesto, como sabéis, tenéis, lo comentaba nuestra compañera Inés, un chat donde podéis presentaros, plasmar cualquier duda, tanto técnica como a nivel del webinar, y luego habrá una parte de preguntas que, mira, justo lo pone ahora nuestra compañera Inés. Como decíamos, temática del webinar del día de hoy, huella de carbono, cálculo y reducción, ¿vale? Entonces, vamos a acompañarnos en el día de hoy mi compañero Juan Ramón, director de proyectos en DIPKI España. Muy buenos días, encantado de estar con todos vosotros, con esta audiencia tan grande y nada, encantado de hablar pues de una temática tan disruptiva, ¿no?, en estos tiempos como es la huella de carbono. Un placer estar aquí hoy.
Genial, Juanra, muchas gracias. Y bueno, y por mi parte, Javier González Liquete, llevando la parte de desarrollo de negocio a nivel de Deepki España. Y bueno, pues por deciros una pincelada rápida de Deepki, pues bueno, Deepki como empresa lo que hacemos es acompañar a las demás empresas, a nuestros clientes, en esa transición sostenible de la parte de los activos inmobiliarios. Tenemos una misión muy clara, una misión para la cual estamos orientados, que es ayudar a reducir el impacto medioambiental gracias a los datos. Es decir, que veréis que el webinar está muy alineado con todo el tema de los datos, porque al final para hacer un cálculo, para llevar a cabo pues, ese cálculo de la huella de carbono y su posterior reducción, pues las tareas principales pasan por poner el foco en los datos. Un poco nuestro ámbito de actuación para los que es la primera vez que tenéis contacto con Deepki o que todavía no nos conocéis, pues bueno, estamos enfocados principalmente en cuatro verticales. La primera de ellas es una estrategia ESG, es decir, definir esa estrategia óptima para vuestros activos inmobiliarios. Eso conlleva una optimización de gastos que se reduce notablemente, que por supuesto con una optimización y una reducción de estos gastos, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a reducir el cálculo de la huella de carbono, vamos a reducir la huella de carbono que estamos emitiendo en nuestra empresa. Y previamente, ¿qué habremos hecho? Habremos llevado a cabo una parte de cálculo. Y además, pues bueno, con nuestra plataforma, otro de nuestros ámbitos de actuación es toda la parte del reporting ESG, es decir, mejorar ese rendimiento de los informes, tanto no financieros como extrafinancieros, de cada uno de vuestros activos o de cada una de vuestras corporaciones. Ya no tiene que ser directamente de vuestros activos, puede ser de un poco de la labor que desempeña una empresa, pero es decir, esto sería un poco nuestro ámbito de actuación. Vamos a hablar un poco en el día de hoy, la agenda que vamos a tocar va a ser un poco ver el contexto actual en el que nos encontramos, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Entraremos más en detalle en la parte de qué es la huella de carbono. Veremos un poco los alcances, cómo se calculan, alcance 1, 2, 3, emisión directa, indirecta, tocaremos diferentes temas, veremos cómo proceder a la reducción de la huella de carbono, que aunque vemos que es algo que a día de hoy en la legislación vigente no estamos directamente obligados, es decir, pese a que estemos emitiendo una huella de carbono muy alta, no hay una obligatoriedad, pero veremos un poco cómo reducirlo para esos objetivos que están fijados de cara al 2030, 2050. Nombraremos un par de casos de éxitos. Y además, pues hablaremos un poco sobre Deepki y dejaremos en la última parte final del evento, pues un poco la opción de que plasméis vuestras dudas, vuestras preguntas, y si vemos que no nos da tiempo a abarcar todas porque tenemos limitado esta hora, pues las abordaremos de manera más personal o bien directamente a través del correo. ¿Vale? Pues bueno, lo que vemos un poco, y por centrarnos principalmente en nuestro enfoque, que es el sector inmobiliario, bueno, pues vemos que el sector inmobiliario, la parte de real estate, es el primer contribuidor al cambio climático en Europa, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, ¿qué vemos? Pues que el 40% del consumo de energía en Europa procede del sector retail, del sector inmobiliario, es decir, de cualquier activo inmobiliario. Ya no tiene por qué ser una empresa específicamente que se dedique a la parte de real estate, sino cualquier empresa que gestione activos. Representa un 36% de las emisiones de CO2 que hay en Europa, ¿vale? Con lo que son cifras notablemente altas, y tenemos clarísimamente pues, un objetivo que es de cara al 2050 fijar esa neutralidad en el carbono. Entonces, ¿en qué contexto actual nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos en un contexto actual donde la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es algo prioritario. Vemos una gráfica entre el 2008 y el 2019, cómo esa reducción se ha ido plasmando. Hasta el 2013 fue bastante notable, luego tuvo algún altibajo. Bueno, si hacemos una comparativa, esto estamos hablando a nivel nacional, de la economía española en el 2019 emitió 323,2 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, ¿vale? En 2018 lo redució con un 5,7% menos, ¿vale? Estos datos son del INE, pero si esto lo plasmamos a nivel global, vemos que la concentración de dióxido de carbono sigue alcanzando niveles récord. Incluso pese a la reducción que hubo, una notable reducción de emisiones de gases de efecto invernadero durante la pandemia, vemos que la concentración sigue ampliando. Entonces, hemos querido plasmar esta gráfica de una manera más optimista, ¿vale? Pues vemos un poco esta trayectoria a nivel nacional, pero bueno, también tenemos que ser conscientes de que hay otras gráficas que no revelan este positivismo, sino todo lo contrario, que vemos como esa concentración de dióxido de carbono pues cada vez se va incrementando más, y de ahí que vemos un poco pues que tienen que tomar parte pues gobiernos, administración pública, empresas y demás. Entonces, dentro del contexto actual, ¿qué
queremos resaltar 3 hitos importantes a nivel cambios históricos mundiales. El primero de ellos fue el Protocolo de Kioto, fue el primer paso hacia una sostenibilidad, hacia alcanzar la sostenibilidad, ¿vale? Data de 1997, era algo bastante inicial, no era vinculante, pero bueno, ya fueron los primeros avances. Luego, en los siguientes años, en concreto en 2015, las Naciones Unidas plasmó unos objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS, que se componen de 17 objetivos. Entonces, bueno, pues ahí se vio cómo ese plan de acción iba orientado tanto a las personas, al planeta, bueno, pues un poco orientado a la prosperidad, la paz y el trabajo conjunto, es decir, buscar ese enfoque conjunto de todas las personas. Y luego lo que sí vemos como hito histórico, bueno, pues fue el Acuerdo de París en 2016, el COP 2021, ¿vale? Que se fue en diciembre del 2015, donde se firma el primer acuerdo de carácter universal con cerca de 200 países que se adscriben a este acuerdo y un tratado jurídicamente pues, que era vinculante, ¿vale? Sobre el cambio climático, sobre la necesidad de tomar medidas sobre bueno, pues cómo implantarlo. Entre estas medidas las principales era reducir o mitigar el incremento de la temperatura global, ¿vale? Tratar de que los esfuerzos lo limiten a solo 1,5. Y sobre todo reforzar la capacidad de los países de hacer frente a los efectos del cambio climático y apoyarlos en los esfuerzos de manera conjunta por todos los países, ¿vale? Que eso es bastante interesante. Y luego a nivel de normativas, pues también ha habido muchas normativas, va a haber cada vez más normativas, se va a regular más, tanto a nivel nacional como internacional, incluso a nivel local, lo estamos viendo. No vamos a entrar mucho más en detalle en esta diapositiva porque creemos que esto merece la pena dedicarle el tiempo correspondiente y de hecho de cara a los próximos meses, un poco también en base a esa demanda de nuestros clientes y de las empresas con las que trabajamos, haremos un webinar específico de las normativas, pero por dar 2 pinceladas rápidas, taxonomía verde de la Unión Europea, que es un marco legal regulatorio con una serie de objetivos de reducir las emisiones de carbono, lograr la neutralidad del carbono y convertir a Europa líder en la lucha contra el cambio climático. Taxonomía verde. Sectores afectados principalmente, pues inmobiliario, industrial, transporte, toda la parte de suministros de gas, de electricidad, vapor, aire acondicionado, aguas y algún otro más, en el caso de agricultura también, y algo cambiamos un poco la normativa más nacional, la ley del cambio climático, reciente aprobación, notable interés y 2 objetivos claros, reducción de las emisiones y más renovables. Esto sería básicamente. Entonces, hay 2 deadlines, por así decirlo, 2 fechas límites, una 2050 y otra 2030 y las herramientas para llevarlo a cabo, bueno, pues se ha plasmado con antelación el PNIEC, el Plan Nacional de Integrados de Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización a 2050, ¿vale? Esto sería un poco, como os decíamos, el enfoque y el contexto actual en el que nos encontramos, el que motiva a que las empresas tengan que hacer ese cálculo de su huella de carbono, que tengan que llevar a cabo esa posterior reducción. Y ahora vamos a entrar un poquito más al detalle. Previamente, los objetivos son claros, son comunes, es reducir las emisiones de CO2, mejorar el medio ambiente, que esto también lo estamos viendo cada vez más a todas las corporaciones, a todas las empresas que nos escuchan. Cada vez vemos que los clientes de nuestras respectivas empresas es importante comunicar las tareas que estamos haciendo en reducción de huella de carbono, en el cálculo, cualquier tarea de sostenibilidad. Es importante ese aspecto y además cumplir la normativa. Y cuando decías que es importante ese aspecto, digo que es importante comunicarlo, es decir, que nuestros clientes, en el caso de todas las empresas que estáis presentes hoy, pues sepáis directamente que es importante que se lo transmitáis a vuestros clientes porque muchas veces va a depender de la decisión que ellos lleven a cabo. Juan Ramón, te doy la palabra para entrar un poco más en detalle sobre la huella de carbono y alcances y demás. Perfecto, pues muchas gracias, Javier. Pues nos adentramos un poco ya en la parte de la huella de carbono como tal. En primer lugar, pues empezar un poco pues definiendo lo que es el concepto de huella de carbono, que al fin y al cabo, pues bueno, es la totalidad de todos los gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera, tanto de manera directa como de manera indirecta. Posteriormente, pues haremos un poco el split de ambos conceptos y veremos un poco más en detalle qué corresponde cada tipo de emisión. Y luego, pues, emisión de gases de efecto invernadero con respecto, pues, a un individuo, a una organización, a un producto que podamos comercializar, fabricar o incluso eventos
etcétera, ¿no? Al fin y al cabo, pues son muchos las circunstancias que, bueno, pues generan este tipo de emisiones en la atmósfera. Dividir dos conceptos de huella de carbono, por así decirlo, por un lado a nivel de una organización, es decir, pues medir todos los gases que emitimos, tanto de manera directa como indirecta por la actividad propia, digamos, de nuestra empresa o de nuestra compañía. Y por otro lado, pues tendríamos la huella de carbono más propia de un producto como tal, ¿no? Donde aquí entra en juego pues la emisión de los gases de efecto invernadero pues a lo largo de toda la vida útil del producto, ¿no? Probablemente pues muchos de vosotros, sobre todo los que estáis en consultoría de sostenibilidad, pues habéis oído hablar del ciclo de vida de un producto, ¿no? Y todas las emisiones que se generan pues a lo largo de la cadena, ¿no? Desde que obtenemos las materias primas para ese determinado producto hasta que, bueno, pues procesamos, fabricamos, incluso distribuimos en ese producto, lo que viene siendo pues en el transporte, ¿no? Y luego pues incluso la etapa de uso, ¿no? Cómo lo utiliza el usuario final y qué emisiones implica la utilización de nuestro producto, ¿no? En el día a día. E incluso pues la etapa final del mismo, ¿no? ¿Qué sucede con él, ¿no? Se reutiliza, se recicla, etcétera, ¿no? Es decir, todos estos matices pues al final nos van a determinar pues, las emisiones que tenemos, ¿no? con un determinado producto. Perfecto, pues por hacer un poco el split del que hablaba con anterioridad, tenemos por un lado las emisiones directas y por otro lado las emisiones indirectas. Las emisiones indirectas como tal son aquellas que son propiedad, digamos, de nuestra organización o de nuestra compañía, están controladas por nosotros de una manera muy sencilla, pues son aquellas que liberamos directamente in situ, ¿no? En nuestra localización o en nuestra compañía. Puede ser simplemente, pues, por ejemplo, pues, una caldera para calefacción, se produce la combustión de gas natural y estamos emitiendo de manera directa gases de efecto invernadero, ¿no? Asociados a esa combustión propiamente dicha, ya digo, pues controlada directamente o emisiones propias de nuestra organización. Por otro lado, pues tendríamos las emisiones indirectas. Son emisiones indirectas porque se suceden debido a la actividad que nosotros tenemos, pero no son propiedad nuestra o no son controladas por nuestra organización. Pues, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo se me ocurre, pues esta mañana temprano habréis encendido la luz de vuestra casa, pues no estáis emitiendo desde vuestra casa, pero sí que hay una central de producción donde está generando esa electricidad y donde sí que se está emitiendo, ¿no? Gases de efecto invernadero. Pues por ello serían emisiones, digamos, indirectas, ¿no? En este caso. ¿Cuáles son las ventajas muy importantes del cálculo de la huella de carbono? Pues bueno, muchas de ellas las conoceréis a simple vista. Obviamente, en primer lugar, pues reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, pues al fin y al cabo el objetivo es pues hacer un cambio del modelo económico hacia un modelo económico pues más sostenible, con lo cual pues es el objetivo prioritario. Con este cálculo pues podemos además identificar potenciales reducciones no solo de las emisiones, sino de los consumos que tienen asociados esas emisiones que tenemos e incluso los costes en los que incurrimos, ¿no? por ello. Por supuesto, dar una respuesta, ¿no? A la demanda que hay, que va al alza, ¿no? sobre la información de la huella de carbono en la ciudadanía. Obviamente, aunque no es el requisito único, pues cumplir con los distintos marcos legales que van a ir llegando. Ya comentaba mi compañero, pues el marco de la taxonomía, el marco de referencia al que van a ir ligado pues distintas normativas. O, por ejemplo, pues la ley de cambio climático, que en este caso pues nos va a obligar pues a calcular la huella de carbono en las organizaciones, ¿no? Por supuesto, y muy importante, quizás el más, contribuir a la lucha del cambio climático y sobre todo, pues con ello también concienciar a la población, ¿no? Sobre el estilo de vida y la manera de proceder, ¿no? en el día a día. Y por supuesto, pues mejorar la reputación corporativa y la imagen de la empresa y, bueno, pues poder disponer de un portfolio pues resiliente con el paso de los años, ¿no?
las distintas normativas e imposiciones que van a haber. Pasamos un poquito más, nos adentramos en el mundo un poquito más técnico, pasamos ya al cálculo. Previamente al cálculo vamos a dejar definidos los alcances, que es un tema que a priori puede parecer sencillo, pero siempre tiene ciertos matices y da lugar siempre a, bueno, pues a ciertas confusiones, ¿no? A la hora de asociar las distintas emisiones a cada uno de los alcances. Hay diferenciados 3 alcances como tal. En el alcance 1 tendríamos las emisiones directas de las que hemos hablado anteriormente. Puede ser, como he comentado antes, pues la combustión directa de calderas, hornos, el funcionamiento de hornos, vehículos de nuestra compañía, donde hacemos la combustión de un combustible en este caso, o incluso también pues emisiones o fugas de aire acondicionado, uno de los grandes olvidados, ¿no? en la audiencia, ¿no? Al fin y al cabo, pues también hay fugas de refrigerante y bueno, pues debido a ello se realizan emisiones de gases de efecto invernadero asociadas, ¿no? Y otras muchas que pueda haber, ¿no? Ya digo, como emisiones directas. Dentro del alcance 2 y el alcance 3 ya entraría en juego las emisiones indirectas. Por parte del alcance 2, en cuanto a las emisiones indirectas, son las debidas a la generación de la electricidad que consumimos o que adquirimos. Es decir, como comentaba antes, nosotros consumimos esa electricidad y la emisión de gases de efecto invernadero se genera en la parte de upstream o de generación o de las centrales de producción eléctricas, por así decirlo. Y luego en el alcance 3, pues hay un cajón muy amplio, ¿no? De emisiones indirectas y que, bueno, pues requiere cierta rigurosidad a la hora de recopilar datos de nuestras compañías y sobre todo pues de determinar los factores de emisión asociados para su cálculo, ¿no? Aquí estarían las emisiones, digamos, resto de emisiones indirectas que ocurren en fuentes que no son propiedad de la entidad ni las podemos controlar. Pues, por ejemplo, la extracción o producción de materiales que compramos para nuestra organización o para construir nuestro edificio de oficinas. Viajes de trabajo de nuestros empleados, viajes in itinere en el día a día para ir a la oficina de nuestros empleados, etcétera, ¿no? Digamos que aquí entraría pues un amplio rango, ¿no? de emisiones indirectas, ¿no? Propiamente dichas. Perfecto. Un matiz importante cuando hablamos de huella de carbono, no solo hablamos de las emisiones de CO2, sino que además estamos emitiendo otro tipo de, digamos, de gases. Hay un listado más amplio de gases, como puede ser, por ejemplo, el metano, pueden ser los óxidos, el óxido nitroso, pueden ser gases fluorados, etcétera, ¿no? Es decir, no dentro de la huella de carbono como tal siempre pensamos en el CO2 o en el dióxido de carbono, pero no es el único gas de efecto invernadero que estamos emitiendo, ¿no? En cuanto a la unidad universal de medida, pues como comentábamos, no solo tenemos el CO2 como gas que emitimos, sí que es cierto que es el de mayor emisión, de hecho es pues, digamos, del orden del 80% de los gases que emitimos, por detrás estaría el metano en torno a un 12%, óxido de nitrógeno en torno al 5% y luego ya el resto de gases fluorados que estaría en torno al 2%. El mayoritario es el CO2 y por ello, bueno, pues el resto de gases lo que se hace es calcular el equivalente de emisiones en CO2, ¿no? La unidad universal es la tonelada equivalente de CO2, indica el potencial de calentamiento atmosférico o potencial de calentamiento global, ¿no? Y la masa de los gases emitidos, del resto de gases emitidos, pues se mide por su equivalencia en CO2. En términos de magnitud, porque nos llevemos un concepto y podamos hacer un comparativo, digamos, de una manera sencilla, pues, por ejemplo, una tonelada de metano produce tanto efecto invernadero como 25 de CO2, ¿no? Y por ello, pues, el metano tampoco debemos olvidarlo ni sacarlo de la ecuación, ¿no? Dependiendo del tipo de, por supuesto, de industria en la que estemos, digamos, haciendo el cálculo, ¿no? Con respecto al cálculo, pues, consideraciones previas que se deben tener en cuenta antes de meternos en el cálculo, pues en primer lugar establecer los límites, es decir, respecto a mi organización, sobre qué áreas, si es sobre toda la organización sobre la que voy a realizar el cálculo, si es sobre ciertas áreas concretas, área de operaciones, área de servicios, etcétera. Identificar, por supuesto, las fuentes emisoras, identificar en una segunda instancia, seleccionar pues el año de cálculo, los alcances de los que
los que hemos estado hablando, los alcances sobre los que los vamos a calcular. Recopilar, en tercer lugar, los datos de actividad, que es una labor en muchos casos pues compleja, el poder disponer de toda la información disponible dentro de una organización para trabajar en el cálculo y, por supuesto, pues los factores de emisión, que, bueno, pues dependiendo del tipo de emisión y de los alcances, pues es muy importante conocer y utilizar los factores de emisión correctos. En cuanto a normas y metodologías, pues las hay muchas. En los informes de la Comisión Europea, probablemente muchos de vosotros ya habréis leído un poquito sobre estos informes, nos nombra muchas. No es que debamos decidir una, sino que hay varias de ellas que se van complementando y que van dando ciertos matices, ¿no? Dos de ellas, por ejemplo, que os podrán sonar mucho, son el GHG Protocol y la ISO 14064 y bueno, no podemos hoy adentrarnos mucho en este tipo de metodologías, requeriría una sesión de varios webinars, pero bueno, por lo menos que le pongáis cara y os vayan sonando para los que vais a estar trabajando en el entorno de la huella de carbono. Simplemente un ejemplo resumen del proceso de decisiones previas, pues como comentaba antes, ¿no? Tipo de huella de carbono a calcular, en este caso no es de producto, sería de organización. Estamos hablando de un ejemplo de una empresa anónima. Establecimiento de los límites operativos, en este caso pues decidieron trabajar en la totalidad de la actividad de la empresa y luego decidieron trabajar en el cálculo de los alcances 1 y 2 para el año de cálculo 2017. Dentro de ese alcance 1 y 2 pues tenían prioritariamente sistemas de calefacción por gas natural, consumo eléctrico y luego pues también temas de transporte con vehículos de empresa, coche y furgoneta, ¿no? ¿Qué datos tuvieron que recopilar? Pues kilovatio hora de gas natural en calefacción, kilovatios hora de consumo de electricidad y por supuesto pues combustible de gasolina y gasoil en litros para los coches y la flota de furgonetas, ¿no? Digamos que este sería un ejercicio básico inicial de cara a proceder con el cálculo. Base metodológica, pues a priori me podéis decir, jolín, pues es muy sencillo, has puesto simplemente pues una fórmula, una multiplicación de dato de actividad y factor de emisión. Efectivamente, digamos, este es digamos, la base metodológica y luego entraría en juego el trabajar muy bien en recopilar esos datos de actividad y luego en entrarnos en seleccionar el factor de emisión adecuado a cada actividad y a cada alcance, digamos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de transporte, pues como comentaba, emisiones, pues va a ser el combustible que hayamos consumido por el factor de emisión asociado a ese combustible para el año de cálculo en concreto, ¿no? En base a las publicaciones, pues en este caso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ¿no? Datos de actividad de cara al alcance 1, pues si estamos hablando, pues por ejemplo, perdón, porque se me ha minimizado, de instalaciones, pues vamos a tener que ver qué tipo de instalaciones tenemos, qué cantidad de combustible estamos consumiendo. Por el lado de los vehículos, pues tipo y cantidad de combustible, también el modelo de vehículo, es decir, hay unos vehículos, por supuesto, que emiten muchos más que otros, tipo de combustible, como hemos comentado, y luego, pues, obviamente, los kilómetros que hayamos realizado con nuestros vehículos. En cuanto a emisiones fugitivas, pues es importante pues, el etiquetado, ¿no? de los equipos con respecto a los refrigerantes y luego, pues, en cuanto a otros tipos de informaciones, pues sobre el uso de energías renovables, uso de biomasa, etcétera. Un ejemplo, pues, básico un poco para que pongáis cara a los cálculos que habría detrás, aunque sea de una manera muy sencilla, pues, por ejemplo, una empresa que, bueno, pues tiene una flota de 2 vehículos en el año 2017, tiene un coche de gasolina, una furgoneta de gasoil, bueno, pues han consumido respectivamente 4.800 litros y 8.500. Se han obtenido los factores de emisión asociados a cada tipo de combustible, muy importante, y en base a ello pues se ha realizado el producto de ese consumo en litros por su factor de emisión y finalmente pues se obtienen los kilogramos de CO2 de emisiones, en este caso de alcance 1, estamos hablando de emisiones directas por nuestros vehículos de empresa, ¿no? Pasamos un poquito a la parte del alcance 2.
y el alcance 3, alcance 2, pues electricidad consumida, como hemos comentado, pues consumo eléctrico, si tenemos certificado de garantía de origen, entra en juego también pues la comercializadora probablemente a la que estemos contratando la electricidad. Y en cuanto al alcance 3, entramos ya en una recopilación también, digamos, de datos bastante intensa, puede ser más compleja, depende un poco del scope del alcance 3 al que queramos llegar. Pueden ser viajes de trabajo, viajes en itinerario de nuestros empleados. Aquí pues entraría en juego el realizar incluso encuestas de movilidad para saber las pautas de funcionamiento de los empleados, si se mueven en metro, si se mueven en su vehículo propio, si van a comer a casa, si comen en la oficina, es decir, cierta información que al final nos va a ayudar a calcular pues esas emisiones de viajes en itinerario que corresponderían al alcance 3, datos sobre nuestras contrataciones y compras, etcétera. Se puede llegar a, bueno, pues a complicar todo lo que queramos y a precisar todo lo posible. En cuanto al alcance 2, muy importante comentar dos tipos de metodología que hay. Muchos clientes nuestros que probablemente estén hoy conectados y que se han presentado en este caso este año al indicador o al benchmark, al GRESB, al indicador de sostenibilidad, pues para el cálculo del alcance 2 pues han podido trabajar con la metodología Location Based, que es digamos, la metodología basada en el factor de emisión del mix de producción eléctrica nacional, o la metodología market-based, ¿no? Que es la basada en los factores de emisión específicos asociados a la comercializadora que hayamos contratado, ¿no? Será distinto si hemos contratado a una comercializadora A o una comercializadora B en función pues, de la garantía de los certificados de la garantía de origen de esa electricidad que pueda ser renovable o no y bueno, pues de las características de la electricidad que haya comprado, ¿no? En ese sentido. Pues, por ejemplo, otro ejemplo de cálculo, en este caso, pues es una compañía que para el 2017 quiso hacer el cálculo de un consumo eléctrico de 48.000 kilovatios hora con respecto a 3 comercializadoras, comercializadora 1 con su correspondiente factor de emisión, comercializadora 2 con el correspondiente factor de emisión, 0,390, 0,310, y luego la comercializadora 3 con un certificado de garantía de origen de la electricidad 100% renovable. En este caso, pues en el cálculo de las emisiones entra en juego la multiplicación de los consumos eléctricos de la comercializadora 1 y 2 con sus factores de emisión, y en este caso en la comercializadora 3, al tener garantía de origen 100% renovable, pues no habría, digamos, emisiones de CO2 asociadas, ¿no? Con lo cual, pues el total de emisiones, pues como veis aquí al final, pues es 7.800 más 5.580 más 0. Perfecto. Y luego, pues, por poner un ejemplo también de las emisiones en cuanto al alcance 3, muchos de vosotros tenéis curiosidad porque digamos que es una de las partes más desconocidas, ¿no? y que tiene cierta complejidad a la hora de recopilar la información. Pues he puesto un ejemplo visual para que podáis verlo. En este caso, una compañía que quería calcular pues las emisiones indirectas generadas por los viajes de trabajo. En este caso, viajes en tren, como veis aquí, viajes en avión. Entonces, bueno, pues por ejemplo, viajes en tren, pues en este caso hicieron 4 trayectos de ida y vuelta, una distancia de 625 kilómetros, 3 pasajeros, factor de emisión provisto en este caso por la operadora de trenes, por Renfe en España, y con el correspondiente cálculo, ¿no? En función del factor de emisión. Por otro lado, pues los trayectos de viajes en avión, en este caso un trayecto ida y vuelta Madrid-Montevideo de una persona y 2 trayectos ida y vuelta pues en avión Madrid-París, ¿no? Pues por poner un ejemplo de 3 personas. Pues datos interesantes, pues si son trayectos ida y vuelta, número de pasajeros, de qué aeropuerto a qué aeropuerto nos estamos movilizando, y luego pues en base a ello podemos realizar cálculo de las emisiones. Hay distintas publicaciones, incluso en este caso la agencia la Organización Internacional de la Aviación incluso pone en juego ciertas recomendaciones o calculadoras asociadas para el cálculo, ¿no? Perfecto, pues sin más doy la palabra a mi compañero Javier para tratar la parte de la reducción de la huella de carbono.
Genial, Juanra, muchísimas gracias. Sí, muy interesante todo lo que veíamos hasta ahora. Y ahora vamos a centrarnos un poco más en la parte de la reducción de la huella de carbono, cómo llegamos ahí, cómo hemos visto cómo se calcula, los diferentes alcances, pero vamos a ver toda la parte de reducción de la huella de carbono. Entonces, lo primero que desde IPCI consideramos que es primordial y queremos que estamos completamente alineados con la mayoría de las consultoras con las que trabajamos es poner el foco en los datos. Es prioritario llevar a cabo una medición, una optimización y un control, y para ello, pues bueno, hay que poner el foco en los datos. Y cuando hablamos de datos, pues es necesario tener todos los datos recogidos, tanto datos patrimoniales que pueden albergar pues la localización, superficie, titularidad, certificaciones que ya disponga alguno de los activos, datos de los fluidos, pues bueno, cuantos más fluidos recojamos, cuanto más información tengamos, si es de electricidad, si es district heating, si es district cooling, si es agua, si es residuos, si es biomasa, todos los datos hay que tenerlos monitorizados, incluso la propia actividad. No es lo mismo un sector que sea completamente inmobiliario que otro sector que puede ser más orientado a la agricultura o más industrial. Pues bueno, hay que saber un poco el uso que se va a hacer para llevar a cabo ese correcto cálculo. Y luego también, pues bueno, es interesante saber los datos asociados a los procesos. Oye, pues si tengo que hacerlo de cara a X año, pues tengo que compararlo con X años previos. Bueno, pues tener esa información. E incluso lo que vamos viendo cada vez más que va ganando bastante peso son los datos relacionados con el Open Data, la parte de climatología, la parte de movilidad sostenible. Pues incluso si quiero reducir la huella de carbono, pues igual tengo que darles alternativas a mis empleados para que utilicen transporte público. Bueno, pues son datos que cada vez pues, adquieren un mayor peso dentro de las corporaciones. Por eso nosotros creemos que la primera fase pasa por poner el foco en los datos. Luego, en segundo lugar, plasmamos 4 etapas, plasmamos 4 diferentes pasos que creemos que es importante diferenciarlos bien para conseguir esa reducción del impacto ambiental. Lo primero de ellos lo veíamos, que es poner el foco en los datos, la recopilación de los datos, siempre tratar de hacer este procedimiento lo más automático para evitar esas pérdidas de tiempo, ¿vale? Tener una plataforma de digitalización, como es el caso que disponemos en DeepKey de nuestra aplicación propia, y que ese procedimiento pues, sea lo más ágil y que si es posible a la hora de trabajar con tantos datos, es decir, con Big Data, si se puede llevar a cabo un procedimiento de normalización donde nos aseguremos que los datos son fiables y hay una completitud, pues también es ideal. El segundo procedimiento sería un análisis de los datos, es decir, analizar toda esa información que tenemos, visualizarlo en diferentes dashboards, incluso tener diferentes herramientas que nos permitan ese modelo de datos, como puede ser un Machine Learning que te puede sacar alertas o un Business Intelligence, IoT. Bueno, pues toda esta tecnología ayuda mucho al análisis de estos datos. La tercera fase, bueno, luego vamos a entrar un poco más en detalle en cada una de estas fases, pero lo matizo y lo comento rápidamente. Luego será implementar un plan de acción, es decir, un plan de acción en base a esos objetivos que tengamos fijados, que pueden ser objetivos que nos marca la legislación o bien, por otro lado, objetivos directamente que se marca la empresa, que en muchas ocasiones las propias empresas tienen objetivos mucho más ambiciosos que los que marca la legislación o viceversa. Y luego el último de los pasos sería llevar a cabo un seguimiento de esa estrategia con ese cálculo de los beneficios que han sido generados y con esa evaluación periódica de las acciones, porque al final si simplemente llevamos a cabo, implementamos un plan de acción, pero no hay un seguimiento, no hay una monitorización después, pues podría faltar y no podría conseguirse esos objetivos inicialmente. Entonces, en este primer paso, en la parte de recopilación de los datos, lo vamos a ver un poco más adelante luego cómo hacemos toda esa parte de recopilación. Pues bueno, mapeamos todos los datos existentes en función de los objetivos, estructuramos y automatizamos toda la recogida de los datos con la intención de hacerlo lo más rápido, lo más eficaz y perder el mínimo tiempo, y centralizamos y damos fiabilidad a todos los datos en nuestra aplicación, que es lo que comentábamos de la parte de normalización, ¿vale? Eso sería principalmente la parte de recopilación de datos. Y como vemos, poniendo el foco en los datos, pues a la hora de integrar datos dentro de una plataforma o a la hora de hacer el cálculo de la huella de carbono, pues es importante integrar datos de todos los diferentes formatos que tengamos. Puede ser algo tan básico como un Excel, un PDF, puede ser directamente colocando o extrayendo información de los diferentes proveedores de las utilities. Si hay medidores podemos conectarnos, si hay un Gmouse, si hay un ERP, ¿sabes? Al final Open Data, cualquier información, CRM, cualquier información nos sirve para estructurar los datos dentro de la plataforma, y esto es primordial porque al final si tenemos que recabar esos datos de alguna otra manera que no es automática, el tiempo que nos va a suponer a las organizaciones se va a incrementar notablemente. Por eso decíamos y creemos que estamos en lo cierto cuando ponemos el foco principalmente en la recopilación de los datos de una manera automática.
Luego, la parte de análisis de los datos, bueno, pues una vez que tenemos todos los datos, hay que analizarlos, hay que hacer esas comparativas, hay que ver cuáles son los activos o cuáles son las acciones que te están penalizando más fuertemente, determinar esos KPIs con ese seguimiento adecuado que nos hayamos fijado, determinar esos potenciales de ahorro, ¿vale? Siempre hay que buscar, pues como decíamos, lo que es más prioritario, lo que es como decimos, lo que es el peor alumno, es decir, el activo, la acción, lo que está generando la mayor emisión, ¿vale? Luego, habrá que tener una alerta en caso de posibles anomalías de emisiones o de consumos. Hablamos de consumos porque al final a mayor consumo, mayor emisión. Y luego siempre va a haber esa comparativa con los diferentes activos con la diferente información que tengamos. El tercero de los pasos, como decíamos, es implementar un plan de acción. Tratar de que ese plan de acción sea lo más acertado, tratar siempre que sea un plan de acción rentable y que sea eficaz. Y cuando hablamos de rentable, ya no solo hablamos de rentabilidad económica, sino de rentabilidad social, ¿vale? Estamos acostumbrados a hablar de ROI, pero ya podemos empezar a hablar de SROI, que es Social Return of Investment, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, pues también hay que buscar esa faceta. Hay que movilizar a todas las partes implicadas en el proceso, porque si igual no solo depende de la dirección de una empresa, sino que muchas veces el mayor gesto puede desempeñarlo los propios colaboradores, los trabajadores de una empresa, ¿vale? Hay que garantizar esos comités de dirección, que sean comités de dirección de manera regular, es decir, que haya esas reuniones, ese seguimiento de manera continua, y hay que sensibilizar e informar a los equipos, tanto a los equipos como a los clientes, que lo veíamos inicialmente, cada vez es más importante y los clientes de la mayoría de las empresas pues prestan atención a estos enfoques que la empresa les da, entonces creemos que es importante comunicarlo y sensibilizar tanto a los equipos como a los clientes. Y el último de los pasos que veíamos, pues bueno, es llevar a cabo ese seguimiento, esa trayectoria, ese Carbon Pathway, ¿vale? Que sepamos el consumo que hemos tenido, que sepamos ese objetivo, que en base a lo que hemos reducido sepamos esa predicción, es decir, que siempre hay un seguimiento y esa evolución de los respectivos objetivos, calcular esos beneficios generados, porque la reducción de la huella de carbono en las empresas va de la mano de unos beneficios, de unos ahorros que se generan. Entonces, también es interesante a nivel corporativo, muchos de los que nos estáis escuchando, pues que sepáis transmitir esa importancia que va de la mano de una serie de ahorros. Y hay que analizar y comparar la evolución de los resultados, ¿vale? Eso es importantísimo, porque si no estamos haciendo lo correcto y tenemos fijado una fecha 2030, 2050, el año que sea, y estamos con una comparativa, pues es importante poder corregir si hay alguna deriva o hay algún error, poder corregirlo con la mayor rapidez. Y luego, pues siempre realizar balances regulares de los ahorros efectuados y las respectivas emisiones, ¿vale? De tal manera que tengamos ese seguimiento de la mejor manera estructurada. Juan Ramón, te doy paso nuevamente para hablar un poco de los casos de éxito que hemos tenido dentro de Deepki en los años actuales. Perfecto. Pues muchas gracias. Perfecto, pues en primer lugar, mostrar el caso de éxito para nuestro cliente Advitam, del sector retail. En este caso, pues pudimos detectar un potencial de ahorro bastante amplio de 80.000 euros en el consumo. Se llevó a cabo un plan de acción personalizado a través de 16 acciones, entre las que, bueno, pues con ellas pudieron reducir 25.500 euros, digamos, los ahorros, ¿no? Los costes, por así decirlo. Esto fue gracias a 16 acciones iniciales, digamos, que llamamos de Quick Wins. Siempre en un proyecto, pues, de eficiencia energética, en una primera etapa se detectan, digamos, ahorros que pueden ser ejecutados de una manera más sencilla, que corresponde, bueno, pues a lo mejor a la operativa de los equipos, a cómo se trabaja, etcétera, con los distintos equipos principales consumidores de energía, y que al final, pues son acciones que no requieren un periodo de retorno de inversión y que se pueden detectar en una fase inicial de un proyecto de eficiencia energética, y en este caso, pues fueron esas 16 acciones que permitieron generar estos ahorros como tal. Una parte muy importante y que hizo hincapié también mi compañero Javier al inicio de la sesión es la parte de comunicación. En este cliente, pues llevamos a cabo un plan dedicado de comunicación a nivel interno, con ciertos carteles para concienciar a los empleados y a los encargados de la tienda sobre el proyecto. Luego, pues se hicieron distintos informes y notas informativas de cara a apoyar la toma de decisiones por parte de los directores y de los sponsors y de los distintos responsables.
e incluso pues se llegaron a elaborar distintas fichas técnicas o instrucciones operativas más dedicadas al área de mantenimiento de cara pues, a mantener en el tiempo esas buenas prácticas operativas en las instalaciones y mantener pues, esas mejoras o esa eficiencia energética a lo largo del tiempo, ¿no? Por otro lado, pues un caso de éxito también muy importante, en este caso un cliente de residencias y centros de día, como es Orpea, con más de 350 entre residencias y centros, con una factura energética también bastante importante de 25 millones de euros y, bueno, pues gracias a la centralización de una herramienta global, digamos, pues pudieron llevar a cabo un seguimiento más preciso y más dedicado y de mejora continua y detectar pues, las desviaciones de consumo que estaban teniendo en los distintos centros, ¿no? 3 objetivos prioritarios que os podréis imaginar. En primer lugar, mejorar la supervisión de los consumos energéticos, mejorando también la operativa. En segundo lugar, pues obviamente cumplir también con el marco regulatorio en relación a la auditoría energética y, por supuesto, pues reducir su huella medioambiental, ¿no? Como soluciones, pues como comentábamos, la solución para la recogida automática de los datos, electricidad, gas y agua en más de 350 centros desde 2011. Por otro lado, recuperación a través de, además de, en cuanto a datos de consumo de agua, desde 11 proveedores, tenían mucha heterogeneidad, con lo cual pues, se complica, ¿no?, el poder centralizar toda la información de agua con distintas fuentes de información. Se identificaron también pues, 85 acciones simplemente en 15 centros que representaban pues, un consumo bastante amplio, con lo cual pues, se llevó a cabo una priorización sobre esos centros. Es muy importante siempre, en primer lugar, realizar una priorización sobre los centros de mayor consumo o menos, digamos, eficientes o que más emiten, para poder trabajar en una reducción en el corto plazo, ¿no? Sobre todo pues, en organizaciones y compañías donde el portfolio de activos pues, sea muy amplio, ¿no? Y luego, por último, pues gracias también a la gestión del sistema de alertas, pudieron gestionar estas alertas pudiendo trabajar en esa reducción de consumo y reducción de huella medioambiental, ¿no? Resultados, pues en primer lugar también ahorro en el tiempo diario de cara pues, a las personas que están detrás de este tipo de seguimientos, poder conseguir, digamos, un plan de acción concreto, medible y con resultados, optimizar, por supuesto, la factura energética y más sobre todo pues, de cara ahora también con la nueva circular, pues es muy importante debido a los costes que van a haber asociados. Control continuo sobre la evolución de los consumos y muy granular, ¿no? Incluso pues estuvieron sacando pues indicadores de consumo de agua por cama, obviamente consumo de energía por metro cuadrado o consumo de energía por distintas acciones o actividades dentro de la compañía, ¿no? Y luego pues consiguieron evitar unas emisiones de 330 toneladas equivalentes de CO2, ¿no? Perfecto, pues doy paso a mi compañero para dar un poco más detalles sobre nosotros y sobre nuestra compañía. Muchas gracias. Genial, Juanra. Muchas gracias. Bueno, esta parte sobre nosotros vamos a hacerla bastante rápido porque vemos que hay bastantes preguntas y queremos dedicarle un tiempecillo al tema de las preguntas. Pero bueno, para los que no conocéis a DeepKey a día de hoy, pues tenemos notable experiencia en la parte de recopilación de datos, experiencia en todo el tema de sostenibilidad, aspectos ESG. A día de hoy trabajamos con más de 300 clientes en todo el mundo. Tenemos una plataforma propia y bueno, pues garantizamos todo el tema de confidencialidad, todo el tema de datos. Disponemos de una plataforma propia. Aparte de nuestra plataforma propia, ofrecemos servicios específicos de consultoría y, bueno, pues orientados tanto a la gestión energética como a la gestión patrimonial con aspectos sostenibles y de ESG, ¿vale? Por daros unos KPIs de nuestras cifras a día de hoy, en DeepKey somos más de 150 empleados, tenemos un plan de expansión bastante grande, más de 300 clientes activos, somos la empresa europea que mayor cantidad de metros cuadrados monitorizamos. A día de hoy más de 400 millones de metros cuadrados y bueno, pues por centrar un poco respecto al webinar, pues a día de hoy hemos conseguido pues detectar más de 180.000 toneladas de CO2 que nuestros clientes pues han podido decidir si evitar que se viertan a la atmósfera, con lo que
creo que nos sentimos, y estoy prácticamente convencido de que nos sentimos alineados con toda la política que llevamos a cabo. Algunos de nuestros clientes que ya confían en nosotros, bueno, pues muchos de ellos con aspecto nacional, otros con aspecto internacional, y bueno, con lo que os comentábamos, pues que a día de hoy estamos en más de 35 países en los que trabajamos con la recopilación de datos, con oficinas en 4 países. Nosotros aquí en concreto a nivel nacional, España, estamos en la calle Orense en Madrid, pero bueno, tenemos delegaciones por toda España, o sea que no tenemos problema en movernos. Y un poco pues para que nos conozcáis también quién está detrás de Deepki. Nuestro equipo principalmente pues está compuesto de desarrolladores, expertos en energía y en real estate, es decir, orientados a cualquier activo inmobiliario, expertos en el dato, y gestores y directores de proyectos, que son los que hacen viable la mayoría de nuestros proyectos y hacen ese seguimiento que veíamos que es tan importante. Y respecto a nuestros inversores, pues completamente alineados con todos los aspectos de sostenibilidad, pues son DMT, Hymnode, Startup, Citizen Capital, bueno, pues todos ellos 100% alineados. Entonces, vamos a dar el turno a preguntas. Vamos a tratar de abarcar el mayor número de preguntas. Vemos que hay bastantes. Empezaremos un poco por el orden que han sido plasmadas. De todas formas, todas las preguntas que no nos dé tiempo a contestar, y ya os pedimos disculpas con antelación, las responderemos o bien a través de los correos de Juan Ramón y mi correo, o bien directamente podéis contactar a Deepki, que estaremos encantados de ampliaros la información. ¿De acuerdo? Perfecto, pues pasamos a responder. Hay una primera pregunta que nos decían, en el caso de energía fotovoltaica, después de su tiempo de vida, los residuos que quedan se consideran como impacto ambiental. Entonces, ¿cómo este residuo es tratado para volverse a usar o aún no hay tecnología? Vale, o sea, entiendo que es con respecto a si se pueden reutilizar los materiales en caso de los paneles fotovoltaicos. La respuesta es sí, es decir, al final los paneles fotovoltaicos están principalmente conformados por vidrio, aluminio y las obleas de silicio. Hay ciertos procesos térmicos y mecánicos que nos ayudan a separar este tipo de materiales y poderlos aplicar pues, para otras actividades o para la fabricación de otros productos. Y luego incluso a nivel de silicio pues también se puede reutilizar. Hay incluso ya pues ciertos trabajos que se están haciendo para, bueno, pues a través del chorreo de arena pues se consigue también nanosilicio de cara a su aplicación en las baterías. Genial, Juanra, muchas gracias. Bueno, pues vamos con una segunda pregunta. Pregunta Miguel Prado. ¿El comute de nuestros empleados se considera Scope 3 o debería estar en Scope 1? Bueno, pues aquí hay dos matices. Si viajamos en medios de transporte o en transporte público que no son propiedad de la organización, es decir, de la empresa, que será en la mayoría, por no decir en el 99,9% de los casos, estaríamos hablando de Scope 3. En el supuesto caso de que el transporte se realice en un vehículo que sea propiedad de la sociedad, un vehículo de empresa, sería alcance 1, porque directamente ese vehículo, pues el dueño o el propietario es la empresa. Entonces, en ese aspecto, pues matizar ese enfoque que podría ser o Scope 3 en la mayoría de los casos, o en caso de que nos desplacemos con un vehículo propio, pues podría ser Scope 1. Hay otra pregunta que comentaba Javier Gutiérrez. El Ministerio de Transición tiene una calculadora que te ayuda con la labor. Bueno, pues correcto, sí. El Ministerio de Transición tiene esta calculadora que puede ayudar bastante, ¿vale? Por matizar este comentario que hacía. Perfecto. Vale, siguiente pregunta. Vemos aquí cuál es el factor universal donde se considera una huella de carbono buena o grave. Bueno, aquí digamos que no hay una huella de carbono o una escala, digamos, en la que se considera buena o mala. Digamos que aquí el concepto pues, es el de reducción, ¿no? Digamos que nuestras organizaciones o nosotros como individuos tenemos un impacto en las emisiones y al final lo que hay que hacer es trabajar, digamos, en esa reducción, ¿no? Luego, pues ya entraría en juego, pues, ciertas empresas que entran en el, digamos, en el mercado o en el comercio de las emisiones y que ahí, pues obviamente está más restringido. Pero digamos que un poco la filosofía sería la de reducción de esa huella de carbono, ¿no? Es decir, al final, la ley de cambio climático va a establece una obligatoriedad. A lo largo del transcurso de este año va a definir más en concretamente qué tipo de compañías y qué tipo de actividades pues van a tener esa obligatoriedad.
y además de ello no es solo calcularla, sino elaborar un plan de reducción, con lo cual al final nuestra compañía emita más o menos, vamos a tener esa obligación, ¿no? Con lo cual el concepto un poco, pues, obviamente hay una escala, podemos emitir más o menos, pero ninguna emisión debería ser buena, ¿no? En ese sentido. Genial. Vale, pues vamos con otra pregunta. Francisco Lano nos pregunta, si quiero empezar a calcular la huella de carbono, ¿cuánto tiempo podría tardar en tenerlo disponible en la plataforma DeepKey Ready? Bueno, pregunta genérica, vamos a tratar de centrarlo. El tiempo mínimo para empezar a calcular la huella de carbono en nuestra plataforma ronda en torno a 12 semanas, pero ahí deberíamos, pues bueno, tener información que el cliente disponga para ver un poco más en detalle y en base a la situación actual, los objetivos que tengan fijados por cada una de las organizaciones, o sea que habría que verlo un poco más en detalle por cada una de las organizaciones, pero bueno, la respuesta podría ser, por acortar y abreviar, en torno a 12 semanas aproximadamente podría ser el timing para poder empezar a ver reflejada la huella de carbono, y siempre y cuando pues, los objetivos y la situación actual nos permitan tener y recabar los datos que tengamos de años previos. Genial, perfecto. Pues respondo ahora una pregunta que creo que ha sido común de varias personas. Creo que estaba Sandrín, Miguel Ángel Borrego también. ¿Dónde podemos encontrar o en qué fuentes podemos encontrar factores de emisión? Bueno, pues hay fuentes diversas, desde la página del Ministerio para la Transición Ecológica, incluso dispone de una serie de calculadoras y de documentos guía que nos dan soporte para llevar a cabo el cálculo, incluso nos dan luz con respecto a los factores de emisión que se pueden utilizar. Por supuesto, en cuanto a los factores de emisión eléctricos, pues red eléctrica, tenemos también la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es decir, la CNMC. Y luego, pues dependiendo un poco también de la actividad, podemos ir directamente a la fuente. Pues en este caso, factores de emisión con respecto al transporte de tren, pues podemos ir a la fuente de Renfe. Con respecto al cálculo de la huella de carbono en los trayectos de avión, pues incluso podemos ir a fuentes internacionales como es la Organización Internacional de la Aviación. Es decir, que pues hay muchas fuentes públicas que nos pueden ayudar a conocer esos factores. Vale, a ver, tenemos alguna preguntita. ¿Alguna pregunta más por ahí? Sí. A ver, Juan, si tú lo sabes, sí podríamos aterrizar. ¿Existe alguna calculadora específica por sector? Yo creo que, dentro de calculadoras específicas por sector, dentro de DeepKey sí que tenemos la posibilidad de calcularlo. Bueno, al final estamos especializados en el sector inmobiliario y tenemos, pues, gestionamos grandes parques inmobiliarios del real estate, retail, banca y demás, aseguradoras. Entonces eso pues, nos permite pues, poder hacer esos cálculos y estar enfocados directamente en el cálculo de huella de carbono para el sector inmobiliario. No sé. Sí, efectivamente, digamos, cuando pensamos en el cálculo o pensamos en una calculadora, debemos pensar en los alcances que hemos comentado antes, es decir, podemos tener calculadoras, por ejemplo, en el Miteco, que nos puede ayudar a realizar un cálculo basado en los alcances, pero luego ya, pues obviamente, cuando nos queramos adentrar dentro de una industria en concreto, pues en este caso, por ejemplo, como comentaba nuestro compañero Javier, nosotros hacemos proyectos también dedicados, no solo teniendo en cuenta los alcances, sino pues especificando un poco más dentro de cada compañía, porque va a ser muy importante, digamos, ya no solo el poder hacer el cálculo, el tener la calculadora y disponer de los factores, sino qué tipo de información, de datos de actividad tenemos que recopilar, cómo recopilarla y automatizarla en la medida de lo posible para ser capaces, digamos, año tras año, poder reportar esta información de una manera precisa y cómoda, ¿no? Genial, Juanra, muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta y nos comenta qué sectores son los que más están invirtiendo en sostenibilidad. Bueno, pues en este aspecto, a la cabeza podríamos decir que la administración pública, sin duda alguna, tiene y debe tomar el ejemplo, y así lo está haciendo. Está cada vez implantando más herramientas de monitorización, está llevando a cabo pues, todos los objetivos de desarrollo sostenible. Y luego dentro del sector privado, sin duda alguna, pues el real estate. El real estate, toda la parte de inversión inmobiliaria, del sector inmobiliario, de todos los activos, pues también todo está haciendo una gran inversión en ese aspecto. Y dentro del real estate podríamos englobar también la parte de logística, que sin duda alguna pues también
también toma bastantes cartas en el asunto, y grandes centros comerciales, pero bueno, sería un poco todo dentro enfocado de los diferentes aspectos del real estate. Esos serían los principales a nivel privado que están invirtiendo en aspectos de sostenibilidad y demás. Vale, ¿tendríamos alguna pregunta más? Sí, creo que tenemos. Vamos a ver. A ver. Mira, Juanra, igual esta última pregunta que nos plasma Beatriz: ¿cómo se establecen los indicadores significativos del alcance 3? ¿Se estudian todos? Sí, bueno, el alcance 3, digamos que es un amplio abanico. Lo que es interesante es hacer siempre pues, un estudio inicial con vosotros para entender cuál es vuestra actividad, digamos. Si tenéis, digamos, viajes por trabajo, pues en ese sentido, pues tendríamos que ir al desglose, ¿no? Pues conocer, por ejemplo, pues cómo viajáis, y digamos, si viajáis digamos, en avión, viajáis digamos, en vehículos, en coches, y en función de ellos, pues tendríamos que seguir desglosando qué tipo de combustible, asociado al tipo de combustible, pues iríamos al factor de emisión adecuado. Haríamos el mismo ejercicio, por ejemplo, si hicierais los viajes en avión, digamos. Luego, por ejemplo, pues entraría el tema del desplazamiento de los viajes en itinere, que lo hemos comentado. Pues aquí habría que entrar en juego, pues en realizar ciertas encuestas y confeccionar ciertas encuestas de movilidad, saber cómo se desplazan pues vuestros empleados, si se desplazan en transporte público, se desplazan en autobús, se desplazan en metro, se desplazan en vehículo propio, y en base a ello pues continuar, digamos, realizando ese desglose detallado de la actividad que nos lleve, digamos, bueno, pues luego a determinar cuál es el factor o el asociado, y en base a ello pues realizar el cálculo. Actualmente el alcance 3, digamos que es cierto que es el más desconocido por parte de las organizaciones. Digamos que el alcance 1 y el alcance 2 pues está más, digamos, mecanizado, por así decirlo. Y luego en el alcance 3 pues es cierto que es algo que pues se está empezando a movilizar, os estáis empezando a mover y a plantearos pues el alcance 3. Y bueno, pues es importante, como decía, pues el definir con vosotros la actividad que tenéis para ir trabajando en el cálculo preciso. Genial, Juanra, muchísimas gracias. Pues bueno, con esta última pregunta y siendo conscientes de que no nos ha dado tiempo a abarcar a todas, os invitamos a retomarlo de manera individual, porque vemos que hay algunas preguntas más que creemos que pueden ser interesantes. Sí. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra asistencia. Ha sido un placer tenernos con nosotros y estamos convencidos de que este tema pues dará mucho que hablar, y queremos que debemos estar todos alineados con ellos. O sea que muchísimas gracias nuevamente a todos y ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Un placer igualmente. Que tengáis todos un buen día. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.